Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos. Disculpen el tiempo de retraso, pero había que situar a tantos buenos amigos en un lugar sanitariamente seguro. Es una gran alegría y un placer poder dar comienzo a este acto académico, en el que se presentará la que es la última, y espero que no definitiva, obra de un muy querido profesor emérito de esta casa, y que es colega catequeta en este momento junto conmigo, don Eugenio González Domínguez. Tengan todos ustedes, amigos de esta casa y sobre todo de nuestro autor, la más afectuosa bienvenida, tan necesaria en este tiempo de pandemia. Una bienvenida que hacemos también extensiva a todos aquellos que nos siguen online desde sus dispositivos electrónicos. El motivo que nos reúne en esta tarde pues es la presentación de un interesantísimo libro y en cuyo sugerente título, A Santiago por San Pedro, se encuentran recogidas las dos motivaciones fundamentales que justifican plenamente hacerlo hoy, aquí, y si me lo permiten, hacerlo contra viento y pandemia. Nos encontramos, en primer lugar, pues en vísperas de un nuevo año santo jubilar compostelano que, si Dios quiere, comenzará con la apertura de la Puerta Santa el próximo 31 de diciembre. Y precisamente este barrio de San Pedro, en el que se ambienta toda la obra, pues es la puerta de entrada de tantos y tantos peregrinos que llegan a Compostela para visitar la tumba del apóstol Santiago. Pero también, y por otra parte, la parroquia de San Pedro, corazón de este barrio populoso y conocido de Santiago, se encuentra también de jubileo, ya que está celebrando sus bodas de oro parroquiales. De estos 50 años de historia, creo, al menos sus últimos 25 años, también forman parte de la vida y de la historia de nuestro autor, de don Eugenio, más o menos. Estoy seguro de que los numerosos paseos de este andariego salesiano durante todo este tiempo, bien para disfrutar de sus hermosas calles o de sus afables personas y gentes que viven en ellas, o bien para visitar a los enfermos y atender el resto de tareas pastorales a él encomendadas, o bien para bajar y subir esa preciosa y linda calle Rúa de San Pedro, en torno a la que gira toda la vida del barrio para venir a trabajar aquí, a este centro y a la Delegación Diocesana de Catequesis. De todos estos paseos habría nacido no solo su amor por este barrio compostelano, sino también su conocimiento exhaustivo y minucioso, piedra a piedra sobre él. Y quizás, o seguramente, también sería madurando un deseo interior de convertir las talladas piedras graníticas sobre las que se asienta este barrio hermoso en ligeros renglones de papel y luminosas imágenes. Un deseo que finalmente, y no sin algunas dificultades por medio, hoy vemos plasmado en este elegante volumen que están viendo o que tienen en sus manos. Con este libro, y tal y como podemos leer en su portada, se invita a sus lectores a darse una vuelta por este barrio lleno de lembranzas medievales y a empaparnos de su historia y de su arte, y también de las leyendas que lo hacen, si cabe, todavía más mágico y feiticeiro. Les invito ahora a darnos nosotros una vuelta por sus páginas, y lo haremos de la mano de su autor, don Eugenio, y también de un apasionado de esta ciudad de Compostela, el doctor Carro, quien esta tarde tendrá pues la hermosa tarea de presentarnos la obra. Creo que no hace falta grandes presentaciones para estos dos amigos. No obstante, y creo que es justo que digamos al menos algunas notas sobre ellos. El doctor don José Carro Otero, compostelano de pro, es un personaje polifacético, médico y académico numerario titular del sillón de Historia de la Medicina de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, de la que también sería su presidente. Pero el doctor Carro es también un humanista, razón por la que se encuentra esta tarde aquí. Por lo tanto, no se asusten, no está en calidad de doctor, sino de humanista y amigo, sobre todo, del autor del libro. Antropólogo, docente y académico gallego, pero además un destacado investigador y conocedor de la historia del arte, especialmente compostelana. De hecho, es miembro de la Real Academia Gallega,
y también de las Academias Nacionales de Española y Portuguesa, de Historia y de las Bellas Artes. Sin más, les dejo con el doctor Carro para que disfruten de su palabra y de su presentación. Lo primero que quiero decirles es que estoy actuando convencido de mi actuación. Es decir, el libro para mí vale absolutamente la pena. Trabajó como Dios manda, que es a tope. Y aparte de describir el hermoso barrio desde el punto de vista histórico monumental, lo describe también en el aspecto humano, es decir, está todo trabado. Puedo afirmar, sin error alguno ni cariño excesivo, que es el barrio mejor publicado de todo Santiago. Y el barrio de San Pedro tiene tela, porque aparte de su superficie, en el sentido de que llega, fíjense, por ser esta la puerta de acceso a la ciudad, ahí abajo está la puerta del camino, más imposible, eso entra y llega hasta la azabachería, concretamente la fachada norte. Ahí era donde los peregrinos accedían y es donde estaba el gran pilón románico en el que se hacían las últimas abluciones. También al lado el gran hospital real, es decir, entra el barrio al corazón de la ciudad. Y luego, naturalmente, todas las calles plurales que lo configuran, que llegan a Belvis, hasta Sar. De manera que en el libro no falta nada. Es espléndida la edición, por tanto, enhorabuena la editorial. Es espléndida la ilustración iconográfica, por tanto, hay que felicitar por la calidad a quien hizo las fotografías, a Luis Miguel Castaño García. Está muy bien planificada la edición, por tanto, un diseño y una maquetación que hizo nada menos que Natanael, a menudo nombre bíblico. Por tanto, el autor no hay duda, ¿no? Un autor en condiciones, un fotógrafo que iconografía bárbaro, un maquetista que lo prepara estupendo y una editorial brillante. Aquí está. Precisamente en mi presentación he seleccionado, porque aquí hay un centenar o más de fotografías, he seleccionado 12, que iré comentando, porque así van a ver aspectos diferentes de lo que les he dicho en vivo y en directo. Don Eugenio lo conocemos todos, es un individuo de una actividad notoria. Los salesianos están haciendo en su centro una tarea sociológica, cultural, religiosa, perfecta, de manera que se ha granjeado el cariño de sus vecinos y cumple, sobre todo con los jóvenes, lo que es la esencia de los salesianos. Yo le tengo un particular cariño a los salesianos, lo reconozco aquí públicamente, porque hay que ser agradecidos. Y no yo, en mi persona. Soy agradecido por un tío médico que tuve, Benigno Carro García, que fue cooperante salesiano convencidísimo. ¿Pero dónde? En Río Gallegos. Río Gallegos es la capital del estado de Santa Cruz, el estado más al sur de la República Argentina. Y fue para allí en 1913, en un momento en que todavía estaban los indios aborígenes por las calles y aquello estaba haciéndose. Los tehuelches. Dejó tal imagen como médico y como persona que le llamaban el apóstol. Y trabajó con los salesianos de tal forma y manera que cuando se jubiló, los salesianos hicieron por él dos cosas. Primera, un homenaje
que movilizó toda la población. Segunda, quisieron hasta entronizarle una causa de canonización. Fíjense. Tercera, hasta el obispo de la diócesis, de la mano salesiana, se ofreció para meterlo en el palacio y cuidarlo en su vejez. Hijo predilecto de la ciudad, fue alcalde de la ciudad y yo debía tener ya más que publicado un libro biográfico sobre él, que estoy en ello y con una documentación. Lo que ha hecho no hay palabras, una figura impar. Puedo comentarles, como testimonio de eso, que fui allí a buscar documentación hace unos años. A mí me pasa que siempre me ocupo de lo de los demás antes que de lo propio. Es un defecto que tengo, debiera corregirlo, porque quedan a veces cosas muy importantes fuera. Pues saben ustedes que me recibió todo el pueblo, hasta el presidente del Estado, que era en aquel momento el que luego llegó a ser presidente de la República Argentina, el marido de Kirchner, marido de Cristina Kirchner, que luego fue presidenta también. Me recibió en el Palacio de Gobernación de la provincia, del Estado, y luego en Buenos Aires, cuando fue presidente de la República. Me llevaron a todas las televisiones, a todas las radios, a una cosa, pero si acaso lo que me impactó más fue la opinión del maletero del hotel. Me alojé en un hotel, estuve allí bastantes días, y subiéndome la maleta, me dice aquel Botones, muchacho, dice, usted es pariente del doctor Carrox, como lo conocen allí todo el mundo, aún ha muerto, ya en el año 73 se murió. Y dije, sí. Y dice, he oído decir que viene usted a hacer un libro, está preparando un libro para editar sobre su tío. Y dije, sí. Pues mire, mi abuela me dijo que le diga a usted que no se olvide de hablar de los aspectos humanos del doctor Carro. ¿Qué mejor se puede decir de una persona? Pues los salesianos estaban detrás de toda esa persona que era un cooperante salesiano. Por tanto, estaba, digamos, metido en el mismo paquete que está... Salesiano cooperador. Salesiano cooperador. De manera que, con plena y rotunda cuestión. Y la segunda cosa que hicieron los salesianos es que propiciaron con otros el que su santidad el Papa le otorgara la medalla Pro Ecclesia et Pontifice. Una condecoración que solo el título pues ya dice bastante. Pro Ecclesia et Pontifice. Muy bien. Y ahora vamos a ver cosas del libro. En el libro está, como les dije, todo. Entonces, claro, tiene un contenido, primera cuestión, histórico-artístico, importantísimo. Ejemplos. Ahí tienen ustedes, que está en la plazoleta, delante de lo que es la Puerta del Camino. La Puerta del Camino, dicho sea de paso, es una de las 7 puertas que tenía la ciudad de Santiago. Hoy, visibles como puertas, no queda más que una. Las demás se han tirado por la modificación urbana, que es la Puerta de Mazarelos. Ya ven que allí está el arco, etcétera, las 2 torres de los lados. Se ven. El resto se tiraron y se abrieron. La de Mazarelos es la única. Luego viene la puerta de la Mamua, que es donde está el Café Derby, donde estaba el Café Derby. A continuación la Puerta Fajera, etcétera. 7 puertas. Ahí estaba la del Camino. Por eso por ahí entraba la peregrinación. Porque no olviden que en España el Camino de Santiago, que se configura a partir del siglo IX, era un camino de una España reducida al norte, porque el resto nos lo habían comido con patatas los musulmanes venidos desde África. Y hubo que ir reconquistando el territorio hasta que se acabó por Granada en 1492. Pero tuvimos que ir bajando la España. Luego no había Camino de Santiago porque era musulmán todo ese territorio. Y los que venían eran los que venían del otro lado de los Pirineos. Por tanto, cruzaban los Pirineos y por el norte. Solo la franja norte era cristiana. Y por ahí venía el camino, que terminaba ahí.
Por eso también se le llama Camino de Castilla, porque Castilla era lo inmediato con León y Asturias, Camino de Asturias-Castilla. Ese camino tenía tal relevancia, porque por ahí venía la parte fuerte de la ciudadanía peregrina, que cuando los arzobispos de Santiago eran nombrados y tomaban posesión de la archidiócesis, y me refiero aún hasta hace poco, que cambiaron las cosas porque cambiaron los vehículos y tal, los arzobispos entraban por ahí. Estaba en el protocolo que los prelados tomaran posesión de la diócesis entrando por la puerta del camino. Y en esa puerta estaba su escudo de armas, el escudo de armas prelacial pintado ahí. Cada arzobispo se ponía el suyo. Pero hay una cosa muy curiosa. En la Catedral de Santiago había una fiesta que estuvo vigente hasta el siglo XIX, especial, que ahora se cambió, que era la fiesta de Reyes. Se celebraba de una manera especial la fiesta de Reyes. ¿Y saben por qué? Porque los reyes, entiéndase los reyes magos, son considerados como los peregrinos, porque ellos peregrinaron para ver al niño Dios, siguiendo la estrella por el cielo. Por eso aquí hay en la ciudad muchas representaciones de los Reyes Magos, porque es una especie de peregrinos. Entonces, la fiesta de los Reyes, que empezaba el día 5, la celebraba la catedral con una procesión brillantísima a la que concurrían los canónigos vestidos con las ropas litúrgicas mejores, presididos por un canónigo dignidad, que era de los de más rango, y entraban por ahí y recorrían Casas Reales, Cervantes, Azabachería para entrar en la catedral. Siempre esa puerta tuvo, como ven, un sentido especial. Pues enfrente, en la plazoleta que da acceso luego, aunque este crucero se cambió de sitio, se puso ahí y está. Es lo que en el ambiente de la ciudad se llama, y este nombre ya lo dice todo, el crucero bonito. Ya está. Porque lo es. Lo es. Ha habido incluso algunas pugnas. Bueno, no es el crucero más bonito de Galicia. El crucero más bonito de Galicia es el que hay en Ío. El de Ío tiene una estructura más completa en el sentido de que el árbol del crucero, el ástil, allí es un poco más complejo porque tiene Adán y Eva y tal. Pero lo que es la cruz en sí, esta es la number one. Por tanto, ahí lo tienen. Está el pobre bastante machacado porque está lleno de musgos, que esto nos pasa mucho aquí. Que luego tenemos que arreglar la catedral de pronto, cuando nos damos cuenta que la hemos desatendido en un mantenimiento razonable y tenemos que echarnos al coleto los desperfectos de 4 siglos, 5 siglos. Y nos entra el agua por todos los lados y tal, porque claro, las ranuras se meten los pólenes, hacen las hierbas trabajan y crean canales para el agua. Y humedades nos entran por las bóvedas y tenemos que meternos 4 años a arreglar una cosa. Y ahí tienen que estar hecho un asco, pero esto había que tener unos equipos de gente que periódicamente con cuidadito limpiasen. Y hay muchas maneras de resolver eso sin gasto, pero no voy a decir aquí ahora que es poco popular el cómo. Fíjense que está nuestro Señor crucificado, 2 figuras a los pies, ahí tienen, esta es verosímilmente la Virgen María y verosímilmente San Juan, porque no tiene barba. Aquí abajo en el centro hay una imagen, es un peregrino que lleva la escarcela, la bolsa del peregrino ahí colgada. Y se trata de una obra gótica que podemos datar como de la primera mitad del siglo, de la segunda mitad del siglo XIII y principios del XIV. Aquí se le vincula a un personaje que es muy conocido, que es o Home Santo, Juan Tuorum, del que lo haremos dentro de un momento, que es un personaje que tuvo que ver con un supuesto milagro de la Virgen María. Por tanto, un crucero del siglo XIII-XIV, gótico estupendísimo, que puede ser considerado el protocrucero en hermosura de Galicia.
Si ahora le damos a la tecla y ponemos otra diapositiva, dale, por favor. Dale, sí, pulsa. La siguiente, dale ahí en el... No te anda. A ver, hombre, pero... Debe pasarse. ¿Qué pasa? Si antes lo hicimos y andaban perfectamente. Para pasar de un crucero precioso gótico a una iglesia curiosa que todos ustedes conocen muy bien, la iglesia de la Quinta Angustia. Aun cuando en realidad no es la Quinta Angustia, es la sexta, pero ahí está. Una iglesia modesta en la apariencia, tiene unos orígenes hacia el siglo XV, pero la obra posterior la modifica y esto que vemos es ya del siglo XVIII. Vean que hay un porche delante con columnas, un atrio abierto, una espadaña con 2 campanas y hay una imagen en la fachada que es muy sencilla y está simplemente caleada y deteriorada la cal, que si se fijan bien es la Virgen con una espada, que eso representa la espada clavada en el corazón. Ya saben que representan dolores especiales que ella tuvo, disgustos especiales que tuvo en su vida. Se dice que 7. Primera angustia, segunda, tercera, tercera. Y a veces le ponen las 7 espadas. Pero como eso es un armatroste muy grande, en ocasiones la simplifican en una que ya le diga bien. Luego ahí estaría representado el patrocinio, pero dentro está la Virgen también, y se ve en lo que es la sexta angustia, no la quinta. La sexta angustia es cuando ya han hecho el descendimiento de Cristo de la cruz, que esa sería la quinta, y lo recibe la Virgen sentada al pie de la cruz, teniéndolo muerto en el regazo. Es la Virgen ante el testimonio inequívoco de que su hijo está muerto. Y luego tendrá la última angustia, que es cuando lo ponen en el sepulcro. Y eso está en una imagen policromada del interior. Esta iglesia es curiosa porque, bueno, hay un crucero bastante sencillo, como ven aquí, en el atrio, y este atrio fue cementerio. Y se conservan incluso algunas lápidas de época primitiva. Era un cementerio local y al ser cementerio se genera una cofradía, porque es la de los vecinos de la zona que se hacen cofrades para tener, digamos, una solidaridad ante la muerte. Y eso muchas veces les llevaba a ayudarse cuando estaban enfermos, etc. Y esta se le llamaba la cofradía de los pobres, porque lo eran relativamente a la cofradía de los ricos, que estaba un poco más abajo, la del Rosario, que esa era la élite. Y es muy curioso porque tengo que hacer esto que voy a decir, tengo que hacerlo en serio porque no lo hice en serio, que es ir a leer todas las lápidas, porque muchísimos personajes que hay allí son figuras muy relevantes en la vida de la ciudad. Pero claro, para ser cofrade del Rosario, ya ahí, es más complicado, hay que solicitarlo, lo votan a uno, sí o no. Ya eran los señores, cuando se hacían las ceremonias iban de gala, y aún hoy siguen yendo de gala con chaqué, por ejemplo, en la procesión del entierro de Cristo, el día de Viernes Santo, la procesión del Santo Entierro, van los de la Cofradía del Rosario, formados, no sé, aquí un miembro distinguido, con sus esmóquines, con sus medallas corporativas, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, la protofigura de la medicina gallega y con proyección internacional en el siglo XIX, don José Varela de Montes, está enterrado allí. Entonces eso, tengo que ir a tomar nota para publicar un artículo que se titule Rememoración de muertos ilustres y señalar los que pueda identificar, aunque es curioso. Luego, como ven, el barrio tiene también un cementerio,
propio, sin el general que vendrá mucho más tarde, que es el de abajo, que hoy ya no está ahí, porque nunca se quiso que estuviera ahí, sino que se desplazó al exterior a Boisaca. Porque siempre uno piensen que tuvimos el cementerio de la ciudad mucho tiempo en la Quintana. Y llegó un momento, en el siglo XIX, XVIII y XIX, que los muertos estaban tapados por medio dedo de arena y el olor de putrefacción molestaba a las monjas de San Pedro. Pasa, por favor. Dale a la... Bien. Y entonces, hablábamos antes de que el arte aquí está a tope. Calle de Bonaval es una del complejo barrio. Ahí tienen una advocación de la Virgen popular, que es la Virgen de Belén. Y que se llama así porque es la Virgen con el niño pequeño, es decir, lo que pasó en Belén. Allí en Belén de Judá nace el niño. Pero como esto está en territorio de Santo Domingo, pues está bajo la influencia dominicana de los dominicos. Y entonces vean que la Virgen está representada sentada en una silla tipo trono, una silla curul, con su túnica, corona, tiene dos ángeles a un lado y al otro, con dos incensarios de mano, ahí los tienen, con las cadenas, y el incensario, dos ángeles, que es, el incienso es ofrenda a Dios. El propio Dios lo dice así, el incienso es para mí, el timiama. Y por eso se pone casi siempre. Los incensarios más antiguos que tenemos en Santiago son los que están en la fachada de Platerías. Allí hay unos ángeles con incensarios, son los primeros que aparecen. Y observen ustedes que estos dos frailes que están flanqueando a María, rodeada en cabeza por los ángeles, y llevando en el colo al niño, siempre le ponen a la Virgen, ahí debe ser para que el niño esté callado, una manzana. No ven, lleva ahí una manzana en la mano, y el niño está sentado en actitud de bendecir y con corona también de rey, como su madre. Pero los que están a los lados son dos frailes dominicos. Y entonces ahí tienen ustedes el uniforme dominico con el escapulario rectangular anterior y llevan sendos bastones en forma de T. Vean, aquí se ve muy bien la T. Estos bastones de T aquí se usan mucho. ¿Y saben por qué? Porque es así como aparece el apóstol Santiago en el Pórtico de la Gloria. El Pórtico de la Gloria se hace en 1180. Entonces, ahí colocan al apóstol Santiago, que está sentado presidiendo y recibiendo a la gente, con un bastón en forma de T. Y ya enseguida se copia. Y es más, lo usan los arzobispos como insignia de dignidad más grande. El bastón es para ir así. Es para apoyarse, por tanto tiene que estar a esta altura. Pero el báculo no. Entonces el báculo se llama así. Y más grande, pero forma de T. Cuando vino el Papa Juan Pablo II, se le hizo un bastón en forma de T, como en forma de báculo, que lo usó y se conserva en el Museo de la Luz. Aquí hay una inscripción que se puede leer perfectamente y a una parte lateral está la fecha, una fecha del siglo XIV. Porque se cuenta que ante esta Virgen aconteció un milagro. Resulta que 1300 y tantos condenan a muerte a un rebelde de la ciudad que se llamaba Juan Tuorum, que era un herrador que tenía su tienda junto a la puerta de la ciudad, en la puerta del camino. Un herrador en la puerta del camino procede porque están llegando con caballos, con burros, con tal, y hay que alguno que se avería repararlo. Pero en ese momento hay una lucha entre la ciudad, los civiles de la ciudad, y un arzobispo nuevo, que por distintas razones que sería largo explicar, lo impone el Papa.
porque había una lucha para ver quién era, quién no era, y tal. Entonces el Papa resuelve diciendo, mando yo uno, y manda nada menos que a un general de la Orden Dominica, digamos la máxima autoridad mundial de la Orden, que es Fray Berenguel de Andorra. Lo manda a Santiago, la ciudad no lo recibe, le cierran las puertas y le arman guerra. Que no entre y que no entra, le hicieron una cantidad de fallas que no se puede imaginar. Y uno de los rebeldes era este, porque eran rebeldes todos. Entonces, como este era menos poderoso que otros, le echaron el guante y decidieron ahorcarlo. ¿Y saben dónde estaba la horca? Ahí en la zona de Santo Domingo, por el lado del cementerio, ahí tenían la horca, ahí ahorcaban. Y cuando lo llevaban, como él era inocente, porque era uno de tantos, al pasar por delante de la Virgen, angustiado porque sabía que lo iban a colgar, le dijo, Virgen María, ven y váleme. Y de ahí viene, bon naval, váleme, socórreme. Y la Virgen lo socorrió haciendo que se cayera muerto en el acto. Es decir, que no pasara la vergüenza de ser ajusticiado, etcétera, etcétera. Y de ahí viene el nombre de la calle, Bonaval. Y viene el culto que se le rinde a este grupo escultórico. Pasa, por favor. De manera que, como ven, hay de todo aquí. Pasa, sí. Lo que hablábamos de los Reyes Magos. Ahí tienen los Reyes Magos en un tímpano que estaba en la puerta. ¿Saben dónde estaba este tímpano? En la puerta de la iglesia de Santa María del Camino. La puerta era esta, que es gótico, del siglo XIV, finales hacia el XV, policromado, que por distintas razones se hizo obras en las iglesias, se sacó y hoy lo tienen dentro allí en un arco guardado, pero visible. Entonces ahí tienen de nuevo a la Virgen, fíjense los ángeles con los incensarios, aquí están haciendo así, portando el incensario, se está levantando, ven, uno, otro, el niño en el colo de la madre bendiciendo, lleva a ella un libro que es la doctrina, y luego los Reyes Magos, ahí los tienen, a los tres Reyes Magos. El negro, no hay duda, ahí está. Y después el que aparece aquí, así medio aburrido, y con un bastón, ahí lo tienen, en forma de T, el mismo bastón ese, es San José, que siempre aparece con la Virgen, pero él no figura. Y luego hay un personaje aquí que puede ser alguien que ha ofrecido la obra, el oferente, que la regala, y se retrata y se pone. Esto. Tenemos como 8 piezas de estas magníficas, la hay en San Félix, la hay en la parte posterior de la antigua universidad, mucho la hay en la catedral, yo mismo publiqué algo. Pues aquí tienen como en la Virgen del Camino, que es entrando ya a la ciudad, seguimos en el camino. Por eso se llama la Virgen del Camino, porque está yendo hacia Cervantes, Cervantes a Zabachería, Zabachería, entrada por la puerta. Luego, este barrio es realmente la puerta de entrada. Él y sus prolongaciones. Pasa, por favor. Aquí hay otra cosa en el barrio. Son estas marcas, que las tienen una serie de casas, que son las llamadas marcas de propiedad. Estas marcas se identifican y entonces sabemos de quién era la casa. Esta, por ejemplo, esto yo lo estudié para todo Santiago. Tuve la humorada de recorrer todo Santiago, casa por casa, viendo, y publiqué un artículo en donde cientos de cruces de estas, con las variantes que hay, y así sabemos quién era el más rico, porque la institución, esas eran instituciones, la institución que tenía más cruces tenía más casas, y esas casas formaban parte del patrimonio de la institución. Bien las alquilaban y entonces con ese dinero lo usaban para sus necesidades generales. Bien, pues si era un convento, tenía algún sacerdote al servicio del convento, le daban casa, etc. Y esta es la cruz dominicana, no es la cruz de Calatrava. Atención. Aquí vean ustedes, la cruz de Calatrava tiene el rebate de los brazos, que son iguales, una cruz de brazos iguales,
tiene un remate en forma de flor de lis, ahí. Pero esto es inespecífico, porque este remate lo tienen muchas cruces. Tiene la Orden de Calatrava, militar, pero lo tiene de color rojo. Lo tiene la Orden de Alcántara, que es igual, pero en color verde. Lo tiene la Orden de Montesa, que es igual, pero en negro. Como en la piedra la clave de colores no existe, no se diferencian. Pero esta concretamente sí se diferencia, porque si se fijan, está cortada la cruz, vean, ahí y ahí. Y tiene un aspa ahí y ahí. Esta, luego, si tuviera colores, tendría media rama pintada de negro, media de blanco, media de negro, media de blanco, media de negro, media de blanco, media de negro, media de blanco. Es la cruz propia de la Orden Dominica. No es ni Calatrava, ni Alcántara, ni Montesa. Esta es la Orden Dominicana. Y aquí tiene una inscripción que se puede leer perfectamente, el eminentísimo cardenal Sandoval, para sí, en el convento de Santo Domingo. Ahí tienes la orden de Santo Domingo. Pasa, por favor. Pues de esto tienen muchas. La concha es del cabildo de tal, cada una tiene su clave y puede identificar. O sea que, como ven, están provistos. Ahí la parroquia. Atención que esto tiene tripa. San Pedro de Fora. Cuando algo se llama con un adjetivo calificativo, es porque hay que diferenciarlo de otra cosa, se llama igual. ¿Qué se opone a San Pedro de Fora? San Pedro de dentro. El fora es fuera de la ciudad, muros, los muros. Porta do Camiño, fuera, esto es fuera, allí, pero fuera. Y dentro. Hay un San Pedro de dentro. ¿Saben quién era San Pedro de dentro? San Pelayo. El convento, con su iglesia de San Pelayo, era el San Pedro de dentro. Porque cuando se funda ese monasterio, ¿qué es lo primero que se funda en la ciudad de Santiago? La primera casa que tiene la ciudad de Santiago es la del monasterio de San Pelayo. Otra que no es la actual, porque ha habido cambios ahí. Y ese monasterio se llamaba de San Pedro desde su fundación en el siglo IX, primer edificio de la ciudad, hasta que traen en el siglo XII, desde Oviedo, una reliquia del mártir San Pelayo, que es un mártir muy apreciado por varias cosas. La primera, porque era gallego de la zona de Tui, de Alveos. La segunda, porque era un niño que tuvo una muerte heroica. Y entonces, al venir esa reliquia desde Oviedo, que es donde está el cuerpo de San Pelayo, mártir, es un mártir cristiano, le cambian la advocación. Y de estar advocado a San Pedro, pasa a estar advocado a San Pelayo. Luego aquel existía antes, luego viene ya este. Y aquí tienen la plazoleta, la iglesia es del siglo XVIII, hubo cambios, etc. Por aquí es donde está el centro salesiano. Y aquí, curiosamente, en la plazoleta, más o menos en una de estas casas, es un dato curioso, nace el que es el más grande cirujano militar español de la primera mitad del siglo XX, don Mariano Gómez Ulla. Cuando oyen hablar de la calle Gómez Ulla, que la hay en muchísimos sitios de España, dedicada a un fenómeno del universo, que participó en las guerras de Marruecos, curando a los enfermos de una manera que le salvó la vida y las manos y los pies a muchísimos por su habilidad. Estuvo en la Primera Guerra Mundial entera, 14 al 18, entero por Europa. Luego la Guerra Civil Española, la de 36-39. Luego la Segunda Guerra Mundial, o si se las tapó todas. Es un personaje extraordinario. Y era vecino de aquí. Luego, desde aquí, donde vivía en su casa familiar, pasó a tener casa en la calle de la Tafona. Bajando la Tafona, la última casa, a la calle derecha, en el lado derecho, que da ya detrás de San Antonio de Montegastro, ahí fue de la casa. Pasa, por favor.
Y ya vamos a ir acabando. ¿De qué manera mejor que con esta vista? ¿Desde dónde? Desde Belvis. ¿Qué quiere decir Belvis? Bella vista. Fíjense qué preciosidad. Además está el día con un color curioso en esta neblina, las torres de la catedral. Ahí está la embajada de la calle. Y ahí abajo están los campos con los ríos que permitieron que hubiera aquí curtidores. Como hubo las curtidorías aquí en el siglo XIX y XVIII, tremendas. La curtidoría necesita agua, porque hay que lavar las pieles y rascarlas para sacarle la dermis, y luego tratamiento con tanino para que se endurezcan. Y este es un sitio que había curtidorías en el siglo XVIII y XIX, porque había ríos y había lugares donde se criaban animales y donde había, el matadero estaba ahí, aún sigue el edificio cambiado. Entonces tenían las pieles de los bichos, etcétera, etcétera. La vista es maravillosa. Y la calle que baja desde Belvis, ahí, es Las Trompas, porque por ahí salían el conde de Altamira, que tenía su palacio donde está la plaza, con sus criados, cuando iban de caza. Los señores feudales se distraían así, tocando trompetas, tutú, 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 por eso llamaba calle de Las Trompas. O sea que cruceros preciosos, conventos impresionantes. Por tienen hasta el convento de Santo Domingo, en donde luego, ya eso es el siglo XIX, se crea el Panteón de Gallegos Ilustres, que va a estrenar Rosalía de Castro, la primera. Cuando traen a Rosalía de Iria Flavia para enterrarla aquí, es la primera, y le hicieron aquel sepulcro mármol negro. El poeta Curros Enríquez le hizo, al pasar, viendo el cortejo, que lo traían los estudiantes con antorchas y tal, unos versos que dicen así: domar pola orela mireina pasar, na frente unha estrela, no bico un cantar, e vina tan soia na noite sin fin, que aínda eu recei pola pobre da tola, eu que non teño quen rece por min. A musa dos povos que vin pasar eu, con esta dos lobos, con esta morreu. Os osos son dela que va desgardar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan no bico un cantar. Bueno, pues para hoy ya no sigo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Carro. Y bueno, pues ahora toca el turno al autor de la obra. Y solo por decir algunas notas, ya todos ustedes son amigos de don Eugenio, pero para los que nos puedan escuchar desde otras partes a través de los medios telemáticos. Don Eugenio González Domínguez es salesiano sacerdote, gijonés de nacimiento, aunque vinculado a la Catedral Berciana de Ponferrada desde muy niño. Es licenciado en Teología Dogmática y en Teología Catequética y con amplios conocimientos en ciencias religiosas y en espiritualidad. Desde el año 1982 ejerció como profesor en esta casa, con las materias de catequética fundamental y otras materias de teología práctica, tarea que compaginó a la vez con el ser rector del Seminario Mayor Salesiano de Santiago. Fue además director del Secretariado Diocesano de Catequesis de esta diócesis y miembro infatigable del equipo de catequesis de Galicia, donde todavía continúa dando una gran colaboración. Además, es coordinador para Galicia de la ONG Jóvenes Tercer Mundo. Por supuesto, como buen salesiano, ejerció también como párroco en A Coruña y en la ciudad de Vigo. Fue rector del Colegio de Calvo Sotelo en la misma ciudad de A Coruña durante 6 años. Y en la ciudad compostelana fue el primer director de la Escuela de Tiempo Libre Don Bosco durante varios años. Al margen de las abundantísimas publicaciones en materias prácticas de catequesis, materiales para la catequesis y para la pastoral juvenil, me gustaría simplemente resaltar en esta tarde que cuenta con diversos artículos en revistas de tirada nacional y entre sus libros más destacados me gustaría señalar el curso básico de Pedagogía Catequética, que ya cuenta con varias reediciones. También tiene un libro de espiritualidad titulado Camino en Esperanza. Hasta aquí está todo dicho en pasado, fue, lo cual nos habla de su amplísima experiencia que todavía sigue revirtiendo en bien de quienes estamos a su lado. Pero hoy
es, no fue, hoy es. Hoy es nuestro autor y es el autor del libro que estamos presentando. Enhorabuena, Eugenio, con este aplauso, y a ti la palabra. Bueno, pues buenas tardes y, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muchísimas gracias al Instituto Teológico Compostelano, que nos prestó y que se ofreció, don Miguel, a patrocinar un poco este acto de presentación del libro. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a don José, al cual yo guardo un gran afecto y cariño desde que nos conocimos hace unos años, y que, bueno, pues nos ha deparado también una presentación del libro preciosa, como lo sabe hacer siempre. Y entonces, muchísimas gracias una vez más. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Lo más importante que tenemos todos es el tiempo, lo más valioso. Y nos han regalado ustedes, pues, parte de su tiempo. Así que muchísimas gracias. El libro que tenemos entre las manos, en la contraportada, pues creo que lo resumen bastante bien lo que se pretendió, ¿no? Te hará caminar por el Santiago medieval, participando en sus leyendas, en sus historias. Te hará pasear por actuales o antiguos y desaparecidos monasterios, siendo partícipe de la vida diaria del monasterio o de sus secretos más íntimos, ¿no? Nos desvelará, o al menos eso ha intentado, desvelar algún secreto, algún misterio de Compostela y de sus, todas estas realidades que tenemos en Santiago, monasterios con sus secretos, con sus... Bueno, pero sobre todo yo pienso que también nos presenta el último capítulo, y en algún otro más, pero sobre el último, peregrinos que nos narran, que nos cuentan la fulgurante luz que supuso para ellos hacer el camino de Santiago, hacer el camino hasta encontrarse con la tumba del apóstol, ¿no? Bueno, yo acabo esa portada, contraportada, acaba diciendo: a través de un barrio extramuros del casco viejo de Santiago, a través del barrio de San Pedro, el que fue y el que es, entraremos en el corazón de la ciudad del apóstol, Compostela. Pues toda una aventura. Y yo, cuando lo leía esto, digo, pero bueno, pues don José, bastante sí que es, ¿no? Sí. Bastante sí que es. O sea, si lo leen, pues se dan cuenta que pues, nos ayuda a todo esto, ¿no? Ayer le preguntaba yo a Bienve, en la librería, oye, ¿qué se suele decir el autor en estos casos de una presentación? Y él me dice, hombre, ¿cómo se te ocurrió escribir el libro? Por ejemplo, ¿puedes contarnos? A ver si lo digo con pocas palabras, porque el tiempo ya se nos está. Hay como 3 hitos o 3 realidades que me animaron, que me estimularon a escribir el libro. Primero, que cuando era niño, 12, 13 años, monaguillo, en Ponferrada, de la Basílica de María Auxiliadora, de la Virgen de la Encina, patrona de Ponferrada y Bierzo. Recuerdo que escribí una vida de la historia de la Virgen de la Encina, que no estaba escrito todavía en ningún lado, pero con mis 12 años, y fui buscando fotografías para ponerlas, ¿no? O sea, que algo de inquietud en ese sentido ya desde niño había. Pero sobre todo cuando tenía 16 años, estuve 3 meses aquí en Santiago. En el libro lo pongo, ¿no? En casa de un familiar mío que era de información y turismo y enseñaba la ciudad a los franceses. Él explicaba muy bien, el único en aquel entonces guía que había de la ciudad era de él. Y al ver mi interés, Gregorio Fraile Fuertes. Bueno, y como veía que yo tenía interés, a veces me cogía a mí solo y me explicaba cosas. Pero el porqué de este libro más cercano es el siguiente. Corría la década de los 80, y ahí en el Centro Juvenil Don Bosco,
en la zona de Belvís del barrio de San Pedro, pues invitamos a don Antonio Fraguas, es el fundador, como nos dijo antes don José, del Museo do Pobo Galego, ¿no? Le invitamos a darnos una charla a nuestro centro para los chicos, los jóvenes y sus familias. Se llenó el local. ¿Sobre qué trataba o sobre qué le invitamos a tratar? Curiosidades del barrio de San Pedro. Pero al terminar nos dijo, miren, esto está muy verde como han podido ver, pero es interesante. Yo les reto a que alguno de ustedes hagan o animen a otros a hacer un estudio más profundo de todas estas cosas y que, si es posible, que lo escriba y lo publique. Lanzó ese reto, ¿no? Pues al cabo de unos días, José Manuel y un servidor, un joven del barrio, un servidor, dijimos, ¿por qué no hacemos nosotros algo de eso, hombre? Hacemos una recopilación de leyendas, de historias, de cosas del barrio y con el tiempo a lo mejor hacemos algo. Bueno, pues venga, vamos a ello. Y empezamos a hacer algo de esto. Pero a los pocos meses a un servidor le mandaron fuera de Santiago, hacia La Coruña, y aquello quedó. José Manuel empezaba sus estudios en la universidad, él solo decía, yo no voy a poder hacer esto. Aquello quedó en un sueño, en la ilusión de unos días. ¿Cuántos sueños en nuestras vidas, sin duda, de todos nosotros, pues al final se han quedado en eso, en sueños? ¿Verdad que muchos? Bueno, pues este parecía que iba a ser lo mismo, pero esos avatares de la historia o de la vida, caprichos o providencias, resulta que hace unos años volví a Santiago, tocado por la enfermedad, sí, pero con ganas todavía, abierto a hacer lo que se pudiese, a ilusiones. Pero al llegar nos dijeron, oye, que a los salesianos se les han sido encargados de la parroquia de San Pedro, porque se jubiló el párroco. Y mira, el próximo año es las bodas de oro de la parroquia y el siguiente resulta que es el Año Santo. Había que hacer alguna cosa para celebrar esto. ¿Y saben qué se me ocurrió a mí? ¿Qué me vino a la cabeza? Se lo imaginan. El libro aquel que en un día pensamos que se podría hacer. Y vale, pues digo, vamos a ello. Y voy a casa de José Manuel a ver, preguntarle si le parece, entre los dos lo hacemos. Él me habían dicho que había acabado sus estudios y que estaba trabajando en la Xunta. Pues fui a su casa, oye, y me llevé la gran sorpresa. Sí, una gran sorpresa que me dejó un poco helado. Y es que ya no trabajaba porque se estaba quedando ciego. Prácticamente estaba ciego. No podía ayudarme. No podía ayudarme y tendría que hacerlo yo solo. Pero este libro también es suyo. Antes de mandarlo a la imprenta, se lo leí capítulo a capítulo, escuché sus observaciones y las tuve en cuenta. Cuando le regale un libro, en la dedicatoria pondré lo siguiente: gracias, José Manuel. No podrás contemplar con tus ojos a caminantes y a la vida agitada de este barrio nuestro, pero con tu palo guía de ciego seguirás acariciando sus calles, palpando sus aceras, esquinas y paredes, escuchando las pisadas y el charloteo de peregrinos y vecinos, palpitando en tu corazón el eco de 1000 historias de vidas humanas. Y sobre todo seguirás soñando e imaginando 1000 venturas futuras para todos. Gracias, José Manuel. Este libro es algo tuyo y de todos aquellos jóvenes que fueron y que son, que vivieron en este barrio y que viven. Cada uno lo leerá a su modo. Tú lo leerás sobre todo con el corazón y lo seguirás leyendo años tras año con los ojos del corazón, que, como dicen Saint-Exupéry en El Principito, los ojos del corazón son los que mejor, más claro y más profundo ven. Ese va a ser la dedicatoria que le voy a poner a José Manuel. Y es por esto por lo que se nos ocurrió escribir
el libro. ¿Qué hay en el libro que sea único, que lo diferencie de otros? No es un libro de erudición, de investigación. Es más bien un libro, pues, de divulgación, de lectura amena, un poco ilustrada, pero amena. Es ese libro que se podría poner en la peluquería de Gabriel, allá en nuestro barrio, o de la Carmen, y a lo mejor lo podía leer sin que se cayese de las manos, o alguno de los que van a cortarse el pelo. Un libro narrativo, con algunos diálogos, con curiosidades, con un gran aparato fotográfico. Vuelvo a repetir lo que nos dijo don José. El fotógrafo es muy bueno, muy bueno. Y la fotografía, hizo muchísimas fotografías. En el libro hay unas pocas. Pero realmente es un fotógrafo espléndido y la fotografía es espléndida. Y así yo también desde aquí quiero dar las gracias a él, igual que a Maudo, el maquetador. ¿Cuál fue la finalidad y termino, la finalidad por la cual escribí el libro? Yo disfruté escribiéndolo. Ojalá el que lo lea disfrute también. No escribo por escribir, escribo también con la ilusión de que al final, cuando la persona que haya leído el libro o el folleto, lo que haya escrito, sea un poco más feliz de antes de empezar a leerlo. Que sea más feliz y, si es posible, también se encuentre un poquito más con el que para mí es la clave o la fuente de la felicidad, que es Jesús. Bueno, como sabéis, algunos lo habéis oído ya, es un libro también que tiene una finalidad altruista. Soy salesiano, los niños, los jóvenes. Nuestros misioneros salesianos desde el tiempo de Don Bosco a Argentina y a tantos sitios se extendieron enseguida. En Angola hay niños, aquí en Santiago hay personas que fueron niños y que vieron cómo explotaban las bombas y sus familiares más íntimos saltaban por los aires. Hay niños que se quedaron sin piernas por esas bombas trampa. Bueno, pues si algo podemos sacar del libro, si después de pagar el coste sobra, vamos a intentar al menos a un niño comprarle las prótesis para que pueda volver a andar. Y hermanamos nuestro caminar, nuestro barrio que es de caminantes, de peregrinos, y el libro que está todo construido desde caminar por el barrio, el ver peregrinos, la acción con esos niños, que ojalá encontremos algún niño que vuelva a sonreír porque puede, aunque sea torpemente, volver a andar. Es un libro, por lo tanto, miren, ojalá al final de la vida, es tontería los triunfos, los éxitos, si hemos dejado el mundo un poquitito mejor de lo que estaba, ese será el éxito mayor que podamos tener todos. Pues ustedes, si compran el libro, vamos, si lo compran es un donativo porque no habrán contribuido a una labor de mejorar un poquitín el mundo. Espléndido, estupendo. Y es un libro para actuar, ¿eh? No es, seguro que al leerlo invita a caminar, invita a recorrer el barrio, a ver sus cosas y tal. No se queden en sueños, háganlo, caminen, muévanse, porque esa es la clave de nuestra ciudad. El caminar, el peregrinar, el moverse, el soñar, el saber que más alto, más lejos, Utrella es Usella, adelante siempre. Don Bosco, dicen que la última frase que dijo fue adelante, con la mirada puesta en el Señor, siempre adelante. Utrella es Usella, esa palabra no la dijo, pero lo que significa sí lo expresó. Pues ojalá al leer este libro, pues los que lo lean, al final sean un poco más felices de lo que eran al principio y se encuentren con el que nos pueda ayudar a ser más felices y saboreando una ciudad, nosotros ayudemos a otros a saborearla, a gustarla, a ofrecerla con orgullo porque es Compostela, es nuestra ciudad. Muchas gracias
a todos ustedes por estar aquí hoy, que nunca soñamos que iba a haber tantas personas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eugenio, por escribir el libro y por esta presentación tan llena de entusiasmo y de alegría. Damos por concluido pues, este acto con el que hemos presentado este libro. Ahora lo tienen ustedes en sus manos, podrán leerlo durante este tiempo de Navidad e incluso regalarlo a algunas personas. Como ha dicho don Eugenio, lo recalco, tiene una finalidad solidaria. El libro estará disponible tanto en la librería diocesana en Egeria, aquí en Santiago, como en la librería de los Salesianos de Coruña. Simplemente me queda por decir que, bueno, pues desde este medio, aprovechando las ondas del Internet, pues mandamos nuestra felicitación también al Papa Francisco. Hoy está de cumpleaños, cumple sus 84 años, recordándole con la venia del autor, y con una cierta retranca gallega, que, bueno, pues que el título de la obra, A Santiago por San Pedro, o si me lo permiten, todos los caminos son de Santiago, aunque algunos pueden llevar a Roma. Santidad, aquí le esperamos, en Santiago, para este jubileo. Y quería también pues, terminar felicitándoles a ustedes, de parte del equipo directivo de esta casa, a todos los presentes y a los que nos escuchan, pues estas Navidades tan particulares, que realmente sea un momento realmente de encuentro con el Señor que viene a hacerse parte de nuestra vida, y esta es nuestra vida, la que nos toca vivir, en esta situación que estamos viviendo. Esta es su casa para otra ocasión. Buenas noches a todos, felicidades al autor de nuevo, a don Carro, y pues nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.